Abordaje ortomolecular de las patologías psiquiátricas, desórdenes mentales. Para poder hablar de psiquiatría ortomolecular es necesario hacer referencia a dos estudiosos de este campo. En primer lugar, al Dr. Linus Pauling, que definió este apartado de la nutrición ortomolecular como la terapia encargada de prevenir y tratar enfermedades mentales con la utilización de determinadas concentraciones de nutrientes que pudiesen asegurar un medio ideal para la mente. La propuesta de Hofer es de lo más prudente y lógica, entre otras razones porque en sus consideraciones propone una interpretación muy acertada. La psiquiatría ortomolecular no debe ser entendida como la negación total del tratamiento psiquiátrico tradicional. Una proporción de los pacientes requerirán un tratamiento ortodoxo, otra proporción obtendrá mayores beneficios a partir de un tratamiento ortomolecular, y el resto necesitarán una sabia combinación de ambos. La comunidad científica más ortodoxa y tradicional ha negado en multitud de ocasiones el papel de la nutrición en la materia que nos ocupa, tratando de evadir con sus teorías tradicionalistas la evidente conexión entre ambas. El cerebro es un órgano muy complejo, donde se llevan a cabo multitud de actividades bioquímicas, con la finalidad de obtener elementos como los neurotransmisores, que serán indispensables para realizar correctamente sus funciones. Esas actividades bioquímicas requieren de una cantidad determinada de materia prima, y esto solo se puede obtener a partir de los nutrientes que ingerimos cada día con los alimentos. Una inadecuada o nula ingesta de los mismos iniciará una cadena de acontecimientos que terminará por afectar a procesos psicológicos dependientes de estos. Hoy en día se reconoce la incidencia que tiene la nutrición en los procesos mentales, manifestándose con evidencia en las alteraciones relacionadas con la actividad de los neurotransmisores. Etiquetar es una forma de comunicarse. Pues, voy a hablar de las etiquetas, ¿no? Es decir, la relación de patologías psiquiátricas, ¿no? El DSM, ¿no? El DSM, que ahora en la última del 2013 recoge 216, ¿no? Sí, el DSM. DSM. Bueno, trastornos mentales. Que la clasificación es que hasta los síndromes, la psicología se opone bastante al DSM. Ya. Pero pagados por la industria farmacéutica y es eso, cuando más etiquetas, pues más fármacos. Y con el DSM es que muchas patologías las meten dentro de etiquetas que no corresponden. Y eso a un paciente es lo peor que le puede ocurrir, que lo diagnostiquen con una etiqueta que no le corresponde. Ya. Es que es de todo un poco, no solamente es porque etiqueten. Etiquetar es una forma de comunicarse. Ya, pero es que esto es un montaje, una tomadura de pelo descaradísima, ¿no? Pero forma parte del negocio y ¿no? Entonces es evidente que no solamente ahí. Ya yo lo voy a explicar, ¿no? Desde la perspectiva, digamos, holística y desde el conocimiento y la experiencia de la observación, obviamente, y sobre todo la experiencia, ¿no? De los casos, ¿no? Como, bueno, cuando quieras, tiramos para adelante. Bienvenidos a Radio Sapiens, la radio científico-cultural divulgativa, radiosapiens.es. Buenas tardes, buenas noches, José Ramón. ¿Qué tal, Mila? Hoy vamos a tratar un tema muy interesante como lo es el abordaje ortomolecular de las patologías psiquiátricas y desórdenes mentales. Bueno, pues después de la pequeña presentación que hemos hecho, ¿qué conexión existe entre la nutrición ortomolecular y las patologías psiquiátricas desórdenes mentales? Obviamente la conexión es directa, es decir, la nutrición ortomolecular se basa en aportar al organismo y a todas sus partes, obviamente, los elementos necesarios para que no solo la mente, sino que todos los órganos, todas las vísceras y, en definitiva, todas las células que constituyen todo el organismo
pues que funcione pues de una manera adecuada, ¿no? Es decir, que todo es bioquímica, son neurotransmisores, mensajeros, receptores, moduladores, que son mensajeros químicos, en definitiva, que hacen que el organismo, la conexión que existe entre la nutrición ortomolecular y las enfermedades o trastornos de la mente, pues es muy, muy clara. La mente, como todos los órganos de nuestro organismo, funcionan con elementos bioquímicos, es decir, nutrientes específicos que hacen que pues sean precursores unos de otros dentro de las rutas metabólicas para, generar las funciones, es decir, los elementos necesarios para estas funciones. Es decir, todo en nuestro organismo es bioquímica y existen multitud de rutas metabólicas que llevan implícitos, vitaminas, minerales, oligoelementos, aminoácidos, fitoquímicos, que son fundamentales para toda esta cadena de reacciones. Y en cuanto a lo que es la disfuncionalidad, la patología, el desajuste, el desorden o los trastornos que se pueden originar en las patologías de tipo psiquiátrico o mentales, pues tienen mucho que ver los neurotransmisores, la dopamina, la norepinefrina, la epinefrina y la serotonina principalmente, y otros neurotransmisores también que son fundamentales como el GABA, el ácido gamma-aminobutírico, ¿no? Cada uno de ellos tiene una función muy específica, son mensajeros químicos, igual que las hormonas, que tienen una serie de funciones muy, muy claras, muy evidentes, ¿no? Por lo tanto, como todo es bioquímica, no podemos obviar que la relación existente entre la nutrición ortomolecular y las enfermedades y trastornos psiquiátricos son, directos, ¿no? Todo es bioquímica, como he dicho. Ya que está tan claro lo que acabas de comentar de los neurotransmisores, los mensajeros químicos, la parte bioquímica, ¿por qué piensas que la ciencia más ortodoxa niega esta relación tan evidente? Bueno, no hace falta pensar mucho. Es decir, es evidente que la industria farmacéutica y todos aquellos que, son pagados por esta industria, me refiero a científicos de renombre y a multitud de asesores y de personas conocidas y, gobiernos, es decir, todos tienen en cuenta que la industria farmacéutica tiene un poder tremendo, ¿no? Tiene lobbies de mucha fuerza y, el hecho de quien paga manda, ¿no? Entonces, paga para que opinen de forma contraria a lo que son sus intereses. Es una industria privada que invierte para ganar, no para jugar o para perder o la intención de curar, ¿no? No busca, como siempre hemos dicho en todas las patologías, la intencionalidad no es curar, la intencionalidad es tratar. Y si es posible cronificar, pues mejor, ¿no? Entonces, si se evidencia, como está claro, ¿no? Como muchos de investigadores han demostrado, que con una simple vitamina o con unas vitaminas o con unas sustancias que no son patentables, que son patrimonio de la humanidad, se puede corregir o se puede evitar una patología, esto no es negocio para la industria farmacéutica. Y si además cura, pues nos encontraríamos con que sería algo nefasto, ¿no? Si nos remontamos a los años, entre los años 45, 50 a incluso hasta los 70, ¿no? La mayor parte de fármacos para tratar las enfermedades psiquiátricas eran vitaminas del grupo B, la piridoxina, que era la vitamina B6, la cianocobalamina, la vitamina B12, la niacina o niacinamida, que es la vitamina B3, la riboflavina, que es la vitamina B2, la tiamina, la vitamina B1, el ácido fólico, que es la vitamina B9, etcétera, ¿no? Principalmente la 3, que es la niacina, la 6, la piridoxina, y la 12, la cianocobalamina, eran las más usadas en este tipo de patologías. Y evidentemente, como las vitaminas son hidrosolubles, estas vitaminas del grupo B son hidrosolubles, pues no se almacenan
y se requieren con rapidez de reponer, ¿no? Y sobre todo cuando hay mucho estrés, cuando hay mucho agotamiento, pues el consumo de estas vitaminas es mucho mayor, incluso en una situación de estrés de 5 a 7 veces se requieren más, ¿no? Por lo tanto, cuando se dieron cuenta de que se curaban las enfermedades y cada vez había menos enfermos de esta naturaleza, pues las suspendieron y pasaron a otros tipos de sustancias que bueno, no curan, pero sí pueden modificar en un momento determinado, ¿no? Esa es la razón por la que son una cuestión de intereses, ¿no? Entonces hay multitud de trabajos que demuestran que son efectivos todos los nutrientes y otros, evidentemente, que dicen que se han hecho pruebas y que no sirven para nada, ¿no? Y eso no es así. Las vitaminas y los minerales y los oligoelementos y todos los fitoquímicos y todos los ácidos grasos esenciales, etcétera, son reconocidos como verdaderos elementos fundamentales y vitales para todas las funciones, no solamente las mentales, sino para todo el organismo en general, ¿no? Por lo tanto, intereses siempre son los que hacen que se cree la duda y que ante esa duda, pues bueno, pues como dice Río Revuelto, ganancia de pescadores. Esto es muy duro lo que estás comentando, pero realmente es que es así. Es que una vez lo estás comentando empiezas a pensarlo, a tirar del hilo y evidentemente es que son intereses. Sin lugar a dudas, siempre. Todo lo que está relacionado con la industria farmacéutica son intereses. ¿Qué recomendaciones generales? Vamos a intentar ser un poco positivos porque quiero pensar que todavía nos quedan bastones para poder defendernos y uno de los bastones es sin lugar a dudas, la nutrición ortomolecular. ¿Qué recomendaciones generales desde esta óptica, nutrición ortomolecular, serían interesantes para este asunto de patologías psiquiátricas y desórdenes mentales? Vamos a citar y explicar algunas patologías para ponernos en situación en este programa. Antes de entrar a hablar, sí. ¿no? Sí, Bien. adelante, perdón. En principio, bueno, en cuanto a la relación de patologías psiquiátricas en estos momentos, digamos, existentes, son muchas, son casi incalculables, ¿no? Porque están los tipos y los subtipos, que hay más de 400 descritas, ¿no? El último DSM del 2013 tiene 216 reconocidas, ¿no? Y luego los subtipos, ¿no? O sea que podríamos hablar de muchos cientos, ¿no? de patologías. Pero es curioso porque aquí esto de la etiqueta o de lo que sería el diagnóstico, cada uno de los profesionales tiene su propio criterio. Entonces, multitud de trabajos se han realizado incluso por periodistas que han ido a diferentes psiquiatras con el mismo síntoma y uno pues les ha dicho que era ansiedad, el otro le ha dicho que era depresión, el otro que era un trastorno de otro tipo, es decir, con la misma sintomatología, ¿no? Exactamente igual, ¿no? El que era el trastorno tal o era el trastorno cual, ¿no? Por lo tanto, no se ponen de acuerdo, cada uno tiene, ya te digo, su criterio, ¿no? Podríamos citar algunas de las patologías, ¿no? que son muchas, ¿no? Pues la ansiedad típica, ¿no? Que no debería de ser tratada como tal, ¿no? Que tiene sus síntomas, ¿no? Pero tratada como una enfermedad mental, ¿no? La ansiedad obedece, obviamente, a un tipo de miedo, es decir, que puede paralizar y puede provocar, desencadenar. Ten en cuenta que el pensamiento genera una serie en función de su naturaleza vibracional, genera una serie de trastornos dentro de nuestro organismo, de somatizaciones, ¿no? Y por lo tanto, la ansiedad provoca perturbaciones digestivas o perturbaciones del sistema nervioso, o perturbaciones del sueño, perturbaciones de multitud de cosas que en función de la individualidad bioquímica o de la idiosincrasia de cada persona, pues le afectará más a un sistema u otro, ¿no? Luego están las depresiones, ¿no? Las depresiones, bueno, se deprime, ¿no? Pues hay unos niveles bajos de serotonina,
hay una serie de alteraciones, ¿no?, en la conducta de la persona y de la circunstancia, y por lo tanto habría que analizarla siempre desde una perspectiva holística, ¿no? Es decir, para poder entender por qué esa persona está depresiva, ¿no? Pero cuando se trata de bioquímica, sin lugar a dudas siempre hay, por eso hay los recaptadores de la serotonina, que en realidad pues la propia industria farmacéutica pues tuvo que reconocer que no servían para tal función, ¿no? Y por eso fue sacando otros y probando, pero en realidad los niveles de serotonina siempre eran los mismos, ¿no? Y aquellas sustancias que sí han demostrado ser efectivas en aumentar los niveles de serotonina, pues los prohibían, entonces, o no los usaban, ¿no? Bien, también tenemos, en cuanto a los trastornos de oposición desafiante, ¿no? Imagínate qué etiqueta, ¿no? Es, digamos, cuando alguien piensa de una forma diferente a la mayoría y entonces y lo defiende con firmeza, ¿no? Pues esto es un trastorno de oposición desafiante, ¿no? Sí, luego está el ODD. Sí, los trastornos de la conducta en general, que son, bueno, pues no se conduce conforme a las etiquetas, conforme a las directrices establecidas por la sociedad, pues eso ya tiene un trastorno, ¿no? Luego hay otro trastorno que es curioso porque el que digamos, describió, lo inventó, antes de morir, pues dijo que esto había sido un montaje, que esto no era real, que él había cobrado de la industria farmacéutica para crear este síndrome, ¿no? Que era el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, ¿no? Los TEDAS, ¿no? Que bueno, son pues personas, niños principalmente hipercinéticos, es decir, que tienen mucha hiperactividad, ¿no? Los trastornos obsesivos compulsivos, ¿no? Una persona que tiene, pues eso, una fijación sobre algo y de una manera compulsiva pues la está repitiendo, ¿no? También existen algunos trastornos que obviamente se crean por un estrés postraumático, cuando ha tenido pues un accidente, ha tenido una pérdida de un familiar, ha tenido una pérdida de un negocio, ha tenido pues una quiebra de algo, pues bueno, se puede provocar una serie de desajustes, ¿no? Pero en realidad se genera miedo, se genera ansiedad, se generan los trastornos porque se somatizan y provocan todo ese síndrome, ese cuadro, ¿no? Luego hay patologías que son realmente pues lesiones, que ahí sí se requiere pues obviamente pues química muchas veces y otras veces dependiendo de la gravedad, ¿no? de esa situación, causada bien por un impacto emocional o por la utilización de una sustancia, de una droga, etcétera, ¿no? Que son las esquizofrenias efrénicas y demás, ¿no? Las oligofrenias y bueno, el trastorno bipolar, que es otra etiqueta también de aquellas personas que de repente pues se comen el mundo y de repente pues se hunden en una depresión, ¿no? Entonces son como el péndulo, ¿no? La ley del péndulo, ¿no? Va de un lado a otro. Bueno, cuando tiene niveles elevados de serotonina y de dopamina, pues se come el mundo y cuando pues bajan estos niveles, pues se deprime. Y esos son esos trastornos, ¿no? Luego, otro muy curioso que es la fobia social, es lo que toda la vida ha sido la timidez en las personas. Bueno, pues se etiquetó como fobia social, ¿no? Ya ves, una timidez, ¿no? El trastorno de la personalidad tiene por evitación, por dependencia, por los no especificados, trastornos del límite, los trastornos afectivos, la personalidad, bueno, las neurosis, hay una cantidad digamos, de variables tremendas, ¿no? Y de subtipos. La paranoia clásica, ¿no? El trastorno narcisista, trastornos de sueño, que también está considerado como una patología, digamos, de la mente o psiquiátrica, trastornos por uso de sustancias, que son las drogas en general, en definitiva. Son tantas las etiquetas, pero son etiquetas. Yo puedo ver claramente que esto es bioquímica y, curiosamente, no es el cerebro el único, digamos, órgano que fabrica estos neurotransmisores o estos mensajeros químicos.
también el intestino, y principalmente el intestino, sobre todo en la serotonina. Se llama serotonina entérica, ¿no? Que es prácticamente entre el 80 y el 90% de la cantidad que tenemos se fabrica en el intestino. Por lo tanto, no podemos desconsiderar que podemos estar teniendo malos pensamientos o malas conductas o trastornos por tener un mal funcionamiento del intestino. Es decir, una microbiota que es todas las bifidobacterias y los bacteroides, en fin, toda esa microbiota que está en el intestino y que es una fábrica y es un laboratorio para producir cantidad de elementos. También la inmunidad depende de las placas de Peyer, la biosíntesis de algunos nutrientes de las células de Paneth y de esa bioquímica, de esa microbiota. Son bacterias buenas que tienen que fabricar sustancias indispensables no solamente para el cerebro, sino también para el organismo en general. Otras muchas, ¿no?, se fabrican en el intestino o digamos, los precursores se transforman en el intestino, ¿no? Por lo tanto, hay multitud de patologías psiquiátricas y disfunciones y alteraciones, ¿no?, que tal como se vive y tal como está constituida la sociedad, pues se sufre, ¿no? Pero en general es el estrés, el agotamiento, la deficiencia de esos nutrientes que hablábamos antes, que son fundamentales y, como dije antes, no solamente para las funciones mentales, sino para todo el organismo, ¿no? Por lo tanto, si no aportamos prebióticos y probióticos y tomamos sustancias que la destruyen, al final tendremos problemas más tarde o más temprano, ¿no?, sin lugar a dudas. Por eso hay que tener conocimiento y hay que llevar a la práctica ese conocimiento, pues llevando una buena alimentación, aportando una buena complementación cuando hay un exceso de gasto en este sentido, es decir, llevando una conducta y siendo dirigido por un profesional que conozca de ello, ¿no?, cuando hay una alteración. Cierto es también que hay situaciones en las que, se requiere, obviamente, fármacos porque la persona tiene una agresividad encima, pues tremenda, tiene una incapacidad, ¿no?, de conducirse de forma coherente, y entonces puede hacer daño a otros o puede, autolesionarse, ¿no? Y en este caso, pues sí se requiere ir a sustancias que es el psiquiatra el que, viendo solamente esa parcela, ¿no?, del cerebro y esa etiqueta, esa conducta, va a dar sustancias depresivas o sustancias, moduladoras que modifiquen, ¿no?, ese comportamiento, ese estado, ¿no?, intentando que durante ese tiempo, el organismo pueda restablecerse, ¿no?, o no. Entonces hay momentos en los que, o situaciones en las que sí son necesarias las sustancias químicas, ¿no? Por eso Abraham Hoffer, como psiquiatra ortomolecular, describió en todas sus obras multitud de trabajos en los que se habían utilizado, sobre todo, por ejemplo, en las esquizofrenias, se habían utilizado la niacinamida o la niacina, que es la vitamina B3, con gran éxito, ¿no? Sin embargo, en otros se requería también una ayuda de una benzodiazepina o de una sustancia inhibidora de determinados neurotransmisores o de moduladores que eran necesarios, ¿no? Por lo tanto, no siempre, según la fase o según la gravedad, ¿no?, de la situación, no siempre es utilizar las vitaminas del grupo B y utilizar los ácidos grasos esenciales específicos, ¿no?, para corregir estas disfunciones, ¿no? Yo mismo he tratado multitud de personas que tenían esquizofrenias y tenían otro tipo de patologías de esta naturaleza. Sí. Y yo, por supuesto, no les he recetado los fármacos, por lo tanto tampoco se los he quitado, pero sí les he aconsejado que hablasen con su neurólogo o con su psiquiatra y que modificase las dosis que había establecidas hasta llegar incluso a quitarlas en muchos casos y conseguir un restablecimiento total. Pero siempre ha habido algún caso muy aislado en el que, quitabas un cuarto, por ejemplo, de una benzodiazepina y entonces, la persona recaía, ¿no? Por lo tanto, necesitaba ese organismo esa ayuda, ¿no?, para poder soportar
perturbación, ¿no?, de su función, ¿no? No era solamente esa bioquímica por deficiencia, ¿no? Sí, está muy bien lo que estás comentando, que no significa que se tenga que descartar la medicina alópata psiquiátrica, sino que hay veces, lo que pasa que eso hay que analizarlo pormenorizadamente y ver cómo está ese sistema, porque lo que no cabe de duda que hay pacientes que no pueden seguir tus pautas, no tienen esa capacidad de entenderlo. Vale, Claro, entonces, así es, sí, es cierto, es cierto. Sí, porque requiere un cambio un entendimiento, exactamente, sí, un cambio requiere muy que te grande, puedan ¿no? entender. Es decir, por qué no deben de tomar determinadas sustancias y por qué deben de tomar otras, ¿no? Y claro, por otro lado, es mucho más sencillo que cambiar todos estos malos hábitos y encima comprar pues productos naturales, ¿no?, que tienes que pagarlos porque no los cubre la seguridad social, pues recurrir a la pastillita, ¿no? La pastillita, intentando pues que la pastillita haga el trabajo que tú no eres capaz de hacer. Pero tampoco hay buena educación en ese sentido y por lo tanto, bueno, pues hay que ir al médico cuando uno está mal. Y yo digo que siempre sí, que es bueno ir al médico porque tiene los hospitales y en la medicina alopática pues tiene drogas capaces de bloquear o desbloquear situaciones puntuales y que, como siempre he dicho, pueden ser una boya de salvamento en un momento puntual, ¿no? Y además dispone de herramientas, ¿no?, de aparatos que pueden permitir analizar y ver el organismo, pues si hay un tumor, si hay pues cualquier alteración que sea, digamos, radiológicamente visible y que sea la causa o un cofactor, ¿no?, de esos trastornos, ¿no? Y por lo tanto pueda ser útil intervenir quirúrgicamente o aportar aquellas sustancias que puedan fagocitar o inhibir, ¿no?, la reproducción o eliminarlo, ¿no? Por lo tanto, está bien, ¿no? Digo que es simplemente una complementación en un momento determinado, ¿no? Hablando de complementaciones, ¿qué alimentos, bueno, ya has comentado algunos, pero no está de más dedicarles un apartado? ¿Qué alimentos adecuados en este caso, en este tema que estamos tratando, serían recomendables en base a la nutrición ortomolecular? En principio, no solamente, claro, si aportamos alimentos, pero está el organismo cargado de toxinas, de cristales, de engrudos, de materias morbíficas, de acidificado, y estamos siguiendo pues unos malos hábitos de conducta en general, ¿no? Como por ejemplo, estamos fumando, estamos tomando café, estamos tomando té, estamos tomando chocolate, cada uno de ellos, pues uno tiene teína, el otro tiene cafeína, el otro tiene teobromina, malidona, hiposantinas, las carnes rojas aquí son excitantes, el azúcar, es decir, pues hay que evitar, obviamente, lo primero, y por eso decir la importancia de ir a un profesional que pueda conocer los malos hábitos, analizar pues el estilo de vida y de alimentación de cada uno y comprender como consecuencia de esa alteración, de esa bioquímica y de las circunstancias, analizando a esa persona y como decía Ortega y Gasset, el hombre y su circunstancia, en todos los aspectos, pues aconsejarle que elimine todo aquello que sea nocivo, todos aquellos que son sustancias irritantes, sustancias excitantes, incluso además dentro de las conductas, los estresores. Es decir, demasiada tensión por responsabilidad, demasiada tensión por no ser demasiado exigente, pues por lo que sea, ¿no? Pues todos esos estresores también hay que intentar en la medida de lo posible eliminarlos, ¿no? Y bueno, también hacer a su vez técnicas de relajación, técnicas de visualización de cosas positivas que compensen toda la tensión y toda la negatividad que la gente tiene acumulada. Entonces, los miedos, principalmente, ¿no?, que son muchos, ¿no? Y luego, en cuanto a alimentos, pues siempre los alimentos los valoramos como buenos o adecuados o apropiados en función de su composición. Es decir, por ejemplo, el aguacate
Pues ¿qué contiene el aguacate que sea bueno en este caso pues para las funciones mentales, ¿no? Pues la vitamina B6 y los ácidos grasos esenciales. Entonces esto pues es importante, ¿no? Pero claro, no basta, ¿no? No vamos a estar comiendo aguacate continuamente, ¿no? Es un alimento más por su valor nutricional. Las almendras pues tienen multitud de calcio, de magnesio, de potasio y bueno, son pues adecuados para el equilibrio del sistema nervioso y por tanto hay que comer almendras, pero también no olvidar que una cosa es comerlas, es decir, meterlas en la boca, y la otra cosa, como es una sustancia dura, es una sustancia digamos sólida, hay que masticarla muy bien para aprovechar su valor nutricional, ¿no? Entonces esto genera, pues las almendras generan mucha, digamos, actividad nerviosa y mucho estímulo nervioso y por tanto muy buenas, ¿no? Los anacardos también son ricos en magnesio, en vitamina B1, en vitamina B2 y contribuirían obviamente a relajar la excitación nerviosa y la irritabilidad. La avena también contiene ácidos grasos esenciales y vitaminas del grupo B y también contiene una sustancia que es la avenina. Esta avenina también tiene un efecto suavizante, ¿no? del sistema nervioso. En general todos los cereales integrales, ¿no? contienen vitaminas del grupo B y fibra que bueno, contribuye a mantener una buena microbiota y favorecer también, bueno, los cereales pues contienen triptófano y el triptófano es un precursor de la serotonina y por lo tanto es aconsejable, pero tienen que ser integrales, ¿no? Dentro de las legumbres, todas, pero en general, pues los garbanzos pues aportan más cantidad de proteínas, de hidratos de carbono y vitaminas del grupo B que otros, ¿no? El germen de trigo, que también tiene un gran valor nutritivo, y ahí contiene proteínas y grasas insaturadas y sobre todo vitaminas y minerales que también tonifican y vitalizan el sistema nervioso. La jalea real, que también es altamente nutritiva y tonificante del sistema nervioso. Alimentos como, por ejemplo, las hojas verdes, la lechuga, las hojas de alfalfa, las hojas de otros tipos por ejemplo, de la alcachofera, pues todas ellas tienen multitud de nutrientes que contribuyen, ya estamos hablando de las enfermedades de tipo mental, ¿no? Pero contribuyen a multitud de funciones del organismo, pero en este caso pues nos limitamos a hablar del mecanismo de acción respecto a las disfunciones mentales, ¿no? La lecitina de soja, que contiene fosfolípidos que forman parte de la membrana de las neuronas y facilitan la transmisión de impulsos nerviosos. Es muy importante esta lecitina, además tiene el fosfatidilcerina, que es lo que da velocidad, ¿no? a la conexión dendrita-axón, ¿no? La levadura de cerveza también es rica en vitaminas del grupo B y otras vitaminas y minerales, o sea, súper rica, ¿no? La nuez de Brasil y las nueces en general, ricas en lecitina y en ácidos grasos esenciales y en fósforo, y sobre todo vitamina B6. Los piñones contienen vitamina B1, hierro y proteínas. El plátano rico en vitamina B6, hidratos de carbono, potasio y magnesio. El polen, pero el polen tiene que ser micronizado, pues también contiene multitud de nutrientes muy específicos para tonificar y vitalizar el cerebro, sus funciones, las funciones mentales en general. Es decir, los alimentos medicamento, ¿no? Es decir, ¿por qué hablamos de llevar una dieta? Porque cada alimento tiene una composición bioquímica con una serie de nutrientes y esos nutrientes tienen un mecanismo de acción para una determinada función del organismo, ¿no? Pues bueno, las vitaminas del grupo B son importantísimas no solamente para la función mental, que es vemos en este caso de lo que se trata, sino para conocidos más de 5.500 procesos en los que, bueno, están implícitas esas vitaminas, ¿no? Y como dije antes, son hidrosolubles, exceptuando la vitamina B12, que aun siendo hidrosoluble, se acumula, o el organismo siempre está buscando la forma de acumularla, de almacenarla en algún punto, ¿no? Las demás no se almacenan y, por lo tanto, pues bueno, suelen haber deficiencias de las mismas y esto pues provoca pues eso, alteraciones de las rutas metabólicas y como precursores de multitud de reacciones, pues bueno, incapacita la función, ¿no? de muchos sistemas, ¿no?
la alimentación es fundamental, es la estrella, pero luego viene la complementación, ¿no? Sí, te quería preguntar por eso, la complementación. Desde hace ya pues unos cuantos años, desde los años 50 prácticamente, que empezaron a venir ya las sulfataciones y empezaron ya a utilizar los fertilizantes químicos, pues y bueno, se empezó a explotar el subsuelo, pues creando ya varias cosechas al año en los campos, ya no se dejan en barbecho para que se recuperen de forma natural. Pues nos encontramos en el que multitud de los alimentos que hay en el mercado pues no contienen los nutrientes que en su momento pues se analizaron y tenían, ¿no? Entonces muchísimos de ellos ni tan siquiera una tercera parte de lo que tenían hace pues eso 60 o 70 años, ¿no? Entonces siempre ante una situación de estrés, de agotamiento, de alteración, de enfermedad, es importante complementar, puesto que las necesidades, los requerimientos son mucho mayores, ¿no? Los aminoácidos en general son fundamentales complementarlos. En este caso, en la disfunción mental, pues la tirosina y la fenilalanina son dos sustancias que actúan como precursores indispensables, ¿no? en la formación de muchos neurotransmisores como la dopamina, ¿no? Principalmente, ¿no? Y entonces no podemos, analizar todos los alimentos, ¿no? Pero tenemos que aportarlos como complementación, ¿no? No podemos analizar y estudiar cada uno de los alimentos y aportarlos, ¿no? Y además en las cantidades que se requieren, ¿no? El ácido fólico, la niacina, la vitamina C, el cobre, que son fundamentales también para todos los procesos del metabolismo del sistema nervioso. El GABA, que es pues también un neurotransmisor, el ácido gamma-aminobutírico, que induce a la relajación de las neuronas y bueno, pues está relacionado junto con la melatonina pues en el mecanismo del sueño. El ácido glutámico, que es también pues un importante elemento, ¿no? Que se debe tomar en la forma de L-glutamina, que es la única forma que atraviesa la barrera hematoencefálica y que, bueno, es un nutriente específico para el cerebro, ¿no? Yo recuerdo cuando era estudiante, ¿no? Que tomaba un producto que ya, por supuesto, eso no debe de existir, que era el glutamitol, ¿no? Que era glutamina en forma de L-glutamina, ¿no? El ácido aspartico, que independientemente de que tiene pues una importante función junto con la glicina en la regulación de los niveles de grasa del cuerpo, de panículo adiposo, también se ha comprobado que es muy efectivo en todos los trastornos de tipo emocionales y de la conducta, ¿no? Es esencial para alguna función cerebral, por lo tanto, si no hay ácido aspartico, podemos tener problemas. También tenemos el triptófano, que podemos aportarlo como en los alimentos, y tiene dos rutas metabólicas. En una de ellas, a través de la niacina o la niacinamida se transforma en triptófano. El triptófano tiene dos rutas, la de la serotonina a través de la vitamina B6 y la de la propia vitamina B6, perdón, las dos. Y entonces esto se transforma en el 5-HTP, en el 5-hidroxi-L-triptófano, que es ya, digamos, precursor directo de la serotonina, por lo tanto, también es muy importante. La vitamina B12 no podemos olvidarnos de ella y la vitamina B3, la vitamina B1 y la vitamina B12, el ácido fólico, la vitamina C, el sodio, el potasio, el magnesio, el zinc, todos ellos son fundamentales para las funciones mentales y otras muchas del organismo, ¿no? El fosfatidilserina, que hablaba antes, ¿no? Que es un fosfolípido que está formando parte de la membrana celular y que predomina en el cerebro, pues es fundamental para darle velocidad a la conexión dendrita-axón, ¿no? El inositol, también, que es otra de las vitaminas del grupo B, la acetil-L-carnitina, el NAD, la adenosil-L-metionina, que es el SAM. En definitiva, hay multitud de complementos, pero claro, no quiere decir que todos sean necesarios tomarlos a la vez. Esto tiene que ser un profesional el que analice, pues en función del estilo de vida, en función de esa individualidad bioquímica, de esa idiosincrasia, en función de la sintomatología que presente, en función del análisis del tipo de alimentación y la forma de procesarla, pues
bueno, y las sustancias, ¿no? Pues si fuma, si toma café, si bebe poca agua, si toma chocolate, si come mucha carne, pues todo esto nos da una información que permite, pues, saber, como dice ese refrán, ¿no? Dime lo que comes y te diré cómo estás. Si conoces, obviamente, la bioquímica y sabes cómo conducirlo, ¿no? Y en este caso sería el profesional que le pondría la dieta adecuada con el tipo de alimentos, pues más frutas de estas, o más cereales de estos, o más, pues no sé, legumbres o lo que proceda en función de cada situación, y los complementos específicos para cada persona o cada situación. O sea, ese es el abordaje que desde la perspectiva de la medicina ortomolecular se realizaría ante todas las alteraciones o trastornos o disfunciones o enfermedades mentales, ¿no? Sin obviar y sin olvidar que realmente, pues bueno, no se puede desconsiderar que hay muchas situaciones que se ha llegado ya a una fase crítica, no voy a decir de no retorno total, aunque algún caso puede haber, pero muchos de ellos son recuperables, ¿no? Y entonces con sustancias químicas y con sustancias naturales se pueden llegar a conseguir muy buenos resultados, ¿no? Pero hay que educar para la salud, hay que, bueno, pues gastarse dinero, porque esto no lo paga, como decía, los complementos de la seguridad social, y tomar alimentación sana, ¿no? Es más fácil ir y tirar un filete a la plancha que prepararte una buena ensalada y prepararte unas buenas combinaciones de verduras y de tomar alimentos crudos, que son donde se encuentran los nutrientes, evidentemente, ya que la acción del fuego los destruye, la mayoría, y eso, pues vuelvo a insistir, tiene que ser un profesional el que le ayude a... Sí, eso está muy bien que lo digamos constantemente, porque la mentalidad es de medicamentos y se soluciona todo, y esto es a base de esfuerzo, de cambiar los hábitos, como muy bien has comentado, de gastarse dinero, porque comer bien sale caro, porque tienes que ir a sitios adecuados donde vendan esas manzanas, donde que estén tratados orgánicamente de una forma ecológica, ¿vale? Y comer bien pues no es barato, pero qué mejor inversión que la salud a través de los alimentos, a través de una... Así es. Pero no creas que no sale tan caro, o sea, lo que es la alimentación ecológica, ¿no? Puesto que, bueno, yo procuro todo lo que como que sea Pero lo digo orgánico. También por los complementos y por todo. Sí, pero los que complementos, es la mejor inversión. Pero es la mejor inversión, es mejor casi, bueno, no voy a decir que no se tenga un seguro de enfermedad, ¿no? Pero que es, no se debería de desconsiderar, habría que hacer siempre un apartado, ¿no? Ya que pues se vive en una situación de riesgo permanente, ¿no? Porque hay muchos contaminantes domésticos, industriales, medioambientales, hay muchas contaminantes electromagnéticos, y todo esto afecta, ¿no? Pues a cualquiera, ¿no? Yo, vamos, me cuido mucho, pero no por ello estoy exento de librarme de que me pueda afectar pues las ondas hertzianas o las microondas o las ondas milimétricas o el electromagnetismo o los campos magnéticos, ¿no? De los edificios o de la telefonía o de los wifi, es decir, de todo lo que realmente nos rodea, ¿no? Entonces todo esto, de alguna manera, nosotros somos cuerpos bioquímicos, pero también energéticos, ¿no? Y nuestras células, de alguna manera, pues también esos campos electromagnéticos, esas frecuencias, también las altera y provoca estrés en ellas y provoca, pues bueno, desórdenes y alteraciones, ¿no? Entonces, y necesidades de mayor cantidad de nutrientes, como dije antes, si provocan estrés, y se ha demostrado que en una situación de estrés se requieren de 5 a 7 veces más vitamina del grupo B que en una situación normal, pues entonces ya me dirás, ¿no? Entonces, claro, ¿qué pasa? Que te comes una manzana convencional, es decir, con los tratamientos convencionales desde ya hace un tiempo, que lleva 35 tratamientos químicos desde que eclosiona la flor hasta que sale la manzana con su cera al mercado,
pues claro, esa manzana primero no tiene los mismos nutrientes porque también encima pues ha perdido muchos en el tiempo que ha estado en cámaras, ¿no? Conservándose. Entonces, claro, cuando llega al mercado, al consumidor, pues tiene muy poquitos nutrientes, ¿no? Entonces, cierto es que es más barata que una manzana orgánica, pero esa manzana orgánica ha estado menos tiempo en cámara, esa manzana orgánica no tiene ni pesticidas, herbicidas, plaguicidas, fungicidas, esos fitoquímicos, ¿no? Entonces, bueno, aporta mayor concentración de nutrientes y aunque te cueste algo más, vas a comer menos cantidad para tener una concentración de nutrientes mayor. Por lo tanto, pues es eso, ¿no? Que podemos perfectamente invertir en salud, pues cuidando mucho lo que comemos, porque al fin y al cabo funcionamos, nuestras células funcionan, se reparan y se reproducen a partir de lo que comemos. Es bioquímica todo ello, ¿no? Y esa bioquímica tenemos los grupos principales de glúcidos, lípidos y prótidos, que las fuentes pueden ser de origen animal o pueden ser de origen vegetal, y bueno, cada uno pues decide, ¿no?, qué fuentes quiere obtener, ¿no? O sea, hay gente que es vegana, gente que es vegetariana, gente que es lacto-vegetariana y gente que, bueno, que es omnívora, ¿no? Pues cada uno, pues en función de su circunstancias, su conocimiento y bueno, pues su criterio, ¿no? Pero cierto es que se ha demostrado que aquellas, digamos, personas que consumen de una manera pues sana, es decir, que son vegetarianos, pues viven más años y tienen menos riesgo de enfermar que aquellos que son carnívoros. Esa es una realidad. Perdona, y una cosa muy positiva que has comentado, que casi siempre tiene solución, por muy mal que podamos estar, casi siempre con una nutrición ortomolecular adecuada, un tratamiento adecuado. Lo positivo de todo esto es que casi siempre tiene solución. En la prevención te puedo asegurar que todas las enfermedades se podrían curar. Eso es muy buena noticia, sí, y muy alentador. Pero en la práctica, cuando ya se han generado, hay muchas situaciones que cuando buscan otra opción es cuando ya han llegado a fases de no retorno, lamentablemente, ¿no? Entonces deberían de haberse cuestionado antes de que yo, por ejemplo, yo entro en un supermercado convencional y miro, entro para mirar qué es lo que se está vendiendo principalmente, porque comprar, ya me dirás que puedo comprar. Entonces, si todo tiene aditivos, tiene conservantes... Bueno, cada vez hay más supermercados orgánicos. En Gran Vía, en Valencia, y varios supermercados que están muy bien. Está bien, pero yo los conozco casi todos, es decir, porque me recorro muchos, ¿no? Entonces, se puede pedir online también, ¿eh? Sí, se puede pedir, sí. En Valencia tenemos la suerte en la Comunidad Valenciana de tener mucho, porque salen cantidad de camiones hacia Holanda, hacia Alemania, hacia el norte de Europa, muchísimos, ¿no? Una gran cantidad de alimentos orgánicos, ¿no? Bien, pero ese conocimiento no lo tiene la mayor parte de la gente, ¿no? La gente, pues, por su circunstancia económica, pues va a comprar lo más barato y a comprar porque no le llega, es evidente que no le llega, ¿no? Muchísima gente, pues, compra, pues, claro, son las circunstancias. Pero siento aún gente que pudiendo no lo hace. ¿Por qué? Porque están más sabrosos los fritos, mejores aquellos alimentos que tienen potenciadores del sabor, que tienen sustancias que han sido estudiados y han sido elaborados partiendo de un estudio tremendo de sustancias diferentes para que cuando entre cruja, se expanda y que estimule las papilas linguales y que pues provoque esas sensaciones, ¿no? de que gusta, ¿no? Y por lo tanto se repita, ¿no? Entonces todas las empresas alimentarias pues son también empresas que buscan ganar y evidentemente hacen publicidad de sus productos y invierten en que ese producto tenga esas características, ¿no? De que guste para que se repita, ¿no? Muchos pues no tienen un valor nutricional digamos adecuado ni óptimo, y otros no tienen ninguno, y otros son altamente nocivos y los pocos nutrientes que puedan tener pues se destruyen, ¿no? O sea, unos inhiben a otros y bueno, pues al final resulta que
que la gente, la mayor parte de gente, yo recuerdo que se hizo un estudio en Francia, ¿no?, que demostró que prácticamente el 98% de la población francesa aparentemente sana tenía deficiencias, ¿no?, de nutrientes, ¿no? Entonces, claro, pues es obvio, ¿no?, que ese es el preludio de todas las disfunciones que posteriormente pueden acabar en enfermedad, ¿no?, sean mentales o sean orgánicas, del tipo que sean, ¿no? Claro. Tipo que sean. Preguntas que me han hecho oyentes de nuestro programa. Me han pedido recomendación de libros, o sea, personas que quieren empezar a introducirse dentro de nutrición ortomolecular. No hay nada, digamos, libros hay, ¿no? Pero sinceramente yo puedo contar algo que realmente, vamos, a mí mismo también me sorprendió mucho, ¿no? Yo recuerdo que cuando estuve haciendo el máster de Estados Unidos y llegué a Barcelona, pues me encontré, era un congreso que teníamos y me encontré con un compañero que me dijo, ostras, tú sabes mucho de nutrición ortomolecular y tal, ¿no? Yo vendo mucha nutrición ortomolecular, si supiese para qué sirve. Entonces me sorprendió, ¿no?, que me dijera eso. Y entonces le pregunté, ¿cómo que si supieras para qué sirve? Que sí, dice, yo es que tengo un programa y yo le meto los síntomas que tiene la persona y entonces, según esos síntomas, el programa pues me dice, dale esto y esto. Y yo le doy esto y esto, ¿no? Bien, pues esa persona, al año siguiente, me regaló un libro de tratado de medicina ortomolecular, pero de 800 páginas. con su nombre y demás, ¿no? Entonces, impresionante. Claro, este hombre lo que hizo fue pagarle a otra gente para que hiciera ese libro, ¿no?, en el cual pues se especifica para tal patología, tal sustancia, tal... Sí, como el DSM. Sí, como el DSM, efectivamente, un vademecum ortomolecular, ¿no? Entonces, hay mucho, pero digamos son fragmentos, ¿no? No hay nada que sea un compendio de todo, ¿no? Entonces, en función de si busca algo específico, pues que me digas concretamente qué es lo que quería saber, porque una cosa es la introducción y otra cosa es la especificidad, ¿no?, de cada situación de lo que se pretenda, ¿no? Entonces, bueno, es que nuestros oyentes son afortunadamente también muy lectores, ¿vale? Y bueno, depende del método que utilice cada uno, pues hay quien les gusta más estar escuchando programas y hay otros que sienten más placer recibir información leyendo. Pero bueno, está bien porque es que me lo han preguntado varias veces. Sí, pues en mi sección de nutrición ortomolecular de Discovery Salud, que todavía se puede acceder por la web, allí yo hice como un pequeño curso, una introducción que hablo de los mecanismos. Sí, en de salud, por supuesto, eres consejero de Discovery Salud. Sí. ¿O eras? Bueno, ahora mismo todavía en la web, pues bueno, pues nos consulta pues al Consejo General, ¿no? Pues cosas y bueno, pues todavía Lo que me da pena es que todavía hay muchísima mentalidad previa manipulación de muchísimos años de tal patología, como tú comentas, en vademecum, tal patología, tal pastilla y trasladado a nutrición ortomolecular, tal complemento y tal alimentación. Porque, ¿qué pasa? Igual es una locura la pregunta que te voy a hacer, pero yo tengo una amiga que solamente come zanahorias. Vale. Yeah. ¿Qué pasa con una persona que solamente come... igual está una semana solamente comiendo zanahorias. Igual está amarilla, ¿no? Está la amarilla. Igual está otra semana comiendo... Te estoy poniendo un ejemplo. Sí. ¿Vale? Pero que... Igual una semana toma un alimento, ¿vale? Igual otra semana toma otro alimento y está toda esa semana porque dice que fue a un dietista, le dieron una dieta de comer mucha carne constantemente, solamente carne. Y con eso iba a adelgazar. Eso se la ha trasladado a otro ejemplo. Oye, vive bien, a ver si me entiendes. Pero a veces lo pienso y yo digo, ¿cómo puede estar comiendo toda una semana solamente zanahoria, la semana siguiente solamente, yo qué sé, alcachofas, por ejemplo?
Bueno, ¿Cómo? son muy saludables. Sí, Igual pero que la solamente zanahoria y eso, tal, ¿me sí. entiéndeme? Ya, te entiendo perfectamente, sí, pero hay dietas de ese tipo, que evidentemente es la dieta de la alcachofa, la dieta de la zanahoria, la dieta de la carne, es decir, que, bueno, comer todo tipo de carne, de proteína animal, de grasa, en fin, todo lo que tú quieras y tal, y para adelgazar, evidentemente, ¿no? Pero ¿cómo Sí, se puede provocan, vivir así? bueno, siguen esas digamos, dietas, esas pautas que se les han recomendado profesionales, evidentemente, para un fin, y ese fin es perder peso. Claro, lo que no entienden es que han engordado porque hay un trastorno endocrino o porque comen en exceso o porque tienen, vamos, trastornos en principio y la suma de todos los factores, comen deprisa, no mastican correctamente, Sí, entonces claro. van acumulando panículo adiposo, venga pues acumulando grasa porque no hay disponibilidad inmediata de esos aportes de alimentos que están ingiriendo y procesando erróneamente. Pues bueno, pues es más fácil decir, bueno, tú sigues esta dieta y comes solamente de esto, ¿no? Entonces, bueno, pues Bueno, eso se lo ha provocas una serie inventado de ella. reacciones. Se lo ha Sí, inventado ella, pero está la es dieta que de la quiero que sopa salga en boba. el programa Es porque quiero decir, que lo escuche. sí. Se la ha inventado ella, pero que está una semana, no sé decirte, o 15 días solamente comiendo un alimento. Solamente ese No alimento. es Luego, adecuado, no es adecuado porque ese alimento, obviamente, si nosotros biosintetizásemos los nutrientes que precisa nuestro organismo, como el hombre original y como alguno todavía queda en el planeta, pero muy pocos, como si fuéramos un periquito, es decir, como un periquito que está en una jaula y con alpiste, a partir del alpiste biosintetizamos todos los aminoácidos y todas las vitaminas y todos los minerales y todos los oligoelementos y todos los fitoquímicos, en fin, todo lo que precisa nuestro cuerpo, ¿no? Pues sería fabuloso. Bueno, pues comemos lechuga o comemos zanahoria o comemos o arroz. solamente arroz. Bien, pues sí, porque en China y en Asia hay pues muchos, Te lo iba a decir. todavía no muchos, pero que todavía arroz, y partiendo del arroz integral, por supuesto, pues son capaces sus organismos de biosintetizar Sí. todos los elementos que precisan, ¿no? Pero Es de esos verdad. van quedando cada vez más pocos. ¿Por qué? Porque hemos perdido la capacidad de biosintetizar vitaminas del grupo B, de Y eso sí que biosintetizar la vitamina C, no tiene solución, la ¿verdad? vitamina D, y por mucho sol que tomes, ya cada vez se biosintetiza menos, pues 9 aminoácidos, los ácidos grasos que se llaman esenciales porque no los biosintetizamos, es decir, hemos perdido esa capacidad. Por tanto, si tomamos solamente, como ejemplo, carlota, o sea, zanahoria, pues la zanahoria es muy rica en carotenos, es muy rica en la vitamina A, es muy rica en otros nutrientes y tiene pues buenos glúcidos, o sea, azúcares que realmente pues bueno son útiles, ¿no? para nuestras funciones cerebrales y musculares, ¿no? Pero no aporta otros nutrientes, ¿no? Entonces vamos a agotar el organismo de esos micronutrientes fundamentales para otras funciones, ¿no? Y aunque no te maten, evidentemente esa carencia o esa subcarencia o esa deficiencia, con el tiempo te provocarán desajustes, desórdenes y alteraciones que bueno, pues Vale. serán difíciles de corregir, ¿no? Si no vas a un profesional que sepa bien cómo conducir esa situación. Otro de los problemas que hay es que como, bueno, pues muchísima gente ve el fracaso de la medicina interna, ¿no? El fracaso de ir al médico de cabecera o al médico del ambulatorio y es que me duele aquí, me duele allá, pues sí, vale, se les da para los síntomas, ¿no? Pero vuelven a recaer o tienen que estar toda la vida tomando esto, aquello y tal, ¿no? Pues hay mucha gente que, bueno, después de un tiempo, pues recurre a la medicina natural y dentro de ello, pues a la medicina ortomolecular. ¿Y qué ocurre? Que hay mucho médico que tiene la formación médica y por tanto tiene una visión de lo que es la enfermedad muy distorsionada de lo que es la realidad y tiene pues eso un pensamiento, digamos, de la enfermedad como síntoma, ¿no? No sabe de salud, le han hecho experto en enfermedad, ¿no? Entonces, claro, lo que hace es utilizar sustancias con un mecanismo de acción
específico bueno para, por ejemplo, para el dolor, esto es muy bueno para el dolor. Pero causas que han originado el dolor, no sé si me explico, ¿no? Eso Entonces, no saben tampoco de dietética, ni de nutrición, ni de bioquímica alimentaria, porque no han estudiado en la carrera pues esas asignaturas, y se encuentran en el que, bueno, dan productos naturales en vez de dar productos químicos, pero siguen tratando con productos la sintomatología, que son las consecuencias, no las causas. Y por lo tanto, pues hay mucho fracaso también en este sentido, ¿no? Hay que ir a profesionales que sean holísticos, que lo primero que hagan es aportar cambios en la forma de alimentarse, la dieta. Es fundamental que no sean evidentemente dietas de estas, pues de alcachofa, ni de la carne, bueno, pues no, que sean dietas balanceadas, dietas personalizadas, apropiadas, porque claro, no todo el mundo, aunque todos funcionamos con la misma bioquímica, no todos necesitamos las mismas cantidades ni las mismas concentraciones ni de unos ni de otros. Entonces uno necesitará más para un sistema, otros para otro, y por lo tanto tiene que ser un profesional que conozca bien, que sepa evaluar bien la situación y que sepa aportar, confeccionar la dieta personalizada para cada situación y hacer el programa, ¿no?, de detoxificación, de alcalinización, de descongestión, de tonificación, de recarga de nutrientes o de lo que se requiera, ¿no?, porque no es una misma etapa, son varias etapas, ¿no?, varias fases, ¿no?, las que se requieren para generar unas condiciones adecuadas, ¿no? Es evidente, ¿no?, que si una persona está intoxicada hay que dar alimentos que sean lixiviantes, detoxificantes, hipotóxicos o atóxicos si se puede. En definitiva, es analizar cada situación, pero ya digo, tienen que ser buenos profesionales que sepan, y lamentablemente hay pocos porque cada vez, como aquí muchos médicos que han visto que hay una demanda importante en la sociedad, pues han dicho, bueno, pues si no tengo plaza y tal, pues me monto mi paraeta y médico ortomolecular, hago un cursito así rápido. Y bueno, pues ahí está. No solamente hay que tener control de calidad a nivel sistema, sino que el ciudadano también tiene que tener su control de calidad, su filtro. Para eso se requiere tener información, para estar inspirado en qué decisiones tomar, y sobre todo tener muchísima paciencia, porque esto no funciona como las pastillas. Me tomo un alimento y ya me he curado. Es que estamos hablando de cambiar hábitos. Claro, estamos hablando de largo plazo. Estamos hablando de tener paciencia. Estamos hablando de la combinación correcta de los nutrientes y de los alimentos, porque un nutriente por sí solo combinado con otro surte un efecto diferente. Claro, es que son los nutrientes y sus sinérgicos. Los sinérgicos son fundamentales, es decir, una vitamina tiene que ir arropada con sus sinérgicos, y un mineral también con sus vitaminas sinérgicas, en fin, es un conjunto de nutrientes, porque forman parte de toda esa ruta metabólica, ¿no? Unos son, protectores de otros, y otros son precursores de una serie de reacciones, etcétera, 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 ¿no? Fíjate, yo he recibido mucha gente en mi consulta que, bueno, venían de haber visitado pues un montón de profesionales, ¿no? Entonces yo siempre, cuando veía, pues he estado aquí, con este, y este me dio esto, y este me dio lo otro, y este tal, ¿no? Y claro, pues vas conociendo y vas sabiendo, ¿no?, lo que hace cada uno, y independientemente de que hay buenos, también los hay buenos. Sí, no lo estamos negando, pero... Es decir, eso te puedo asegurar que los hay muy profesionales y muy buenos, pero lamentablemente abunda más lo otro, ¿no?, los mediocres, ¿no?, y las medianías, ¿no?, principalmente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que yo siempre les he dicho a esta gente, mira, yo o no quiero figurar en esa lista o quiero ser el último. Pero aquí hay una cosa que es evidente: yo soy el saber y ellos son el ser, ¿no? El saber y el ser son dos líneas que tienen que ir paralelas. Es decir, si hay un conocimiento que yo les transmito, que es como un tesoro que deben de invertir para obtener sus beneficios, y no lo invierten, no lo hacen, o se engañan ellos mismos,
evidentemente pues no habrán buenos resultados, ¿no? Pero lo cierto es que no se puede ser mediocre y siempre, y lo he hablado en otros programas, ¿no? Que muchas de las veces que yo he dado pues conferencias para mis compañeros, pues siempre les he dicho, no seáis mediocres. Si tenéis el conocimiento, aplicarlo en su totalidad, porque el paciente, la persona que se encuentra pues mal, se encuentra enferma, disfuncionada, alterado sus sistemas, con desórdenes y con malestares y con una calidad de vida mala, está buscando soluciones, ¿no? Entonces, pues si vosotros tenéis el conocimiento, pero tenéis miedo porque si se lo ponéis muy difícil, tenéis que quitarles el tabaco, el alcohol, el café, las carnes, pues muchas veces hay que quitarle pues la bollería, hay que quitarles, claro, cambiarles todo el estilo de alimentación. Es decir, si buscas resultados diferentes, como decía Einstein, no hagas siempre lo mismo, ¿no? Tendrás que cambiar, ¿no? El tipo de alimentos y tendrás que enfocarlo pues adecuadamente, siendo riguroso en función de la circunstancia, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Si tú vas a ser muy riguroso, tu mismo miedo, ya que vives de la consulta, te paraliza y dices, uy, no le voy a quitar todo. Bueno, pues tome menos café con leche, coma menos carne, fume menos. Claro, riguroso y honesto. Exactamente. Vale, sí, mire, porque la honestidad tiene un precio, tanto para unos como para otros. Vale. Pues yo Tiene que cambiar de hábitos le va a molestar. Yo cuando llegue a una situación así, Mila, te puedo asegurar que yo, lo siento, no soy responsable de la situación que presente esa persona. Intento ayudarles comprendiendo su circunstancia y buscando la manera de decir, bueno, vamos a dar más trabajo en cocina si no podemos dar tantos complementos porque resultan costosos. Vamos a buscar, porque si no, no eres resolutivo, no ayudas, ¿no? Es decir, sí, te puedes tener mucho conocimiento, es decir, esto es lo que tiene que hacer, pero si no lo puede hacer porque sus circunstancias no se lo permiten, pues evidentemente pues le creas más estrés y le creas más frustración, ¿no? Pues en este caso, para eso tenemos que desnudar muchas veces a la persona en el sentido de decir, oye, no se lo puede permitir, si no se lo puede permitir, vamos a hacerlo más suave, vamos a hacerlo de esta manera y tal, ¿no? Y requiere estar más tiempo y conocer más cosas sobre la persona, ¿no? Lo tienes ya ese conocimiento, le dices, y esto es lo que debe de hacer. Es lo que debe hacer. No le coges del cuello, sino le dices, pero además le explicas por qué, cuáles son los mecanismos de acción de cada alimento, cuáles son las razones por las cuales le quitas una cosa y le pones otra, para que no reprimas, no generes fuerzas opositoras porque estás prohibiendo una cosa, sino le estás diciendo, no te conviene comer esto por esto, y te conviene comer esto por esto, ¿no? Claro, si el miedo por el coste y el miedo por los cambios tan bruscos, el erradicar de ese estilo de alimentación tantas cosas, le da miedo al profesional, pues al final le pone 2 o 3 cositas, o 1 o 2 cositas, que no van a alcanzar el mecanismo de acción suficiente para restablecer toda la complejidad de nuestra bioquímica. ¿Y qué va a pasar? Pues que esa persona podrá a lo mejor sentir una mejoría leve o nada. Es decir, entonces, claro, ¿qué ocurre? Que al final, pues, como no le funciona, pues irá a otro. Y se ha gastado un dinero, ha perdido un tiempo, y irá a otro, y ese otro, si actúa exactamente igual, pues más de lo mismo, y al final hacen un listado que vienen ya después de un montón de años y un montón de gastos y un montón de, de pérdida de tiempo, en el que, bueno, pues dicen, mira, esto es lo que hay. Y no se trata de hablar mal de otros profesionales, sino de decir la verdad, ¿no? Decir lo que es, ¿no? Esto es lo que es, ¿no? Por eso yo siempre he dicho, no seáis mediocres, porque el paciente va buscando vuestro conocimiento y vuestra ayuda. Y si la tenéis, aplicarla. Y buscar la forma de ayudar a esas personas a que puedan llevar a cabo de una manera o de otra. Es lo que estás comentando, y sobre todo que en la nutrición ortomolecular es que de alguna forma cojamos las riendas de nuestras propias vidas a través de la alimentación, y eso no es de un día para otro, ni estudiar una carrera es de un día para otro, ni aprender a alimentarte es de un día para otro. Te cuento un caso por favor, reciente, que son muy interesantes. Un caso muy reciente. Una persona es diagnosticada de esclerosis múltiple. Esa persona es un profesor y son 4 miembros de familia.
y tiene que vivir del sueldo de profesor. ¿Me entiendes, no? Entonces, la persona me dice, esta es mi situación, tengo este sueldo, no sé hasta dónde puedo llegar. Entonces yo digo, bien, es muy importante saberlo eso, porque para mí me es muy fácil decirle, una esclerosis múltiple, bueno, es una enfermedad desmineralizante, es una enfermedad que requiere de entrada estas condiciones, por lo tanto, este tipo de alimentación, estas fases y estos complementos para detoxificar, estos para nutrir, estos para estimular, estos para tal y tal y tal. Claro, si le pongo lo que verdaderamente necesita, es imposible. No podrían ni comprar alimentos, ni podrían pagar la luz, ni podrían pagar, vamos, nada. Y por lo tanto, tienes que adaptarte a la situación de esa persona. Pues muy bien, vamos a hacerlo de una forma más lenta, pero vamos a aportar las condiciones más esenciales. Primero, ¿estás dispuesto a modificar tus hábitos dietéticos? Quitarte esto y tal, te va a resultar más barato, evidentemente, que comer carne, comer pescado, comer alimentos fiambres, es decir, jamón, es decir, no te voy a dar, por supuesto, longanizas, ni morcillas, ni chorizo, no te voy a dar, para que aunque sean más baratas y tal, ni te voy a dar carne de cerdo ni de pollo. Es decir, te voy a dar alimentos, pero vamos a darte alimentos más saludables que tengan este mecanismo de acción y lo haremos más lento, más suavemente, porque como no es una enfermedad que te mate ahora mismo, sino que va, digamos, progresando por brotes, pues vamos a evitar los brotes y vamos a ir creando las condiciones más suaves, pero tienes que hacer esto, tienes que hacer este tipo de ejercicio, tienes que beber esa cantidad de agua, tienes que tomar más este tipo de alimentos y vamos a ponerte lo básico. ¿Puedes hasta aquí? Pues sí puedo, hasta ahí esa cantidad sí puedo. Eso es hablar, eso es negociar y eso es llegar a un acuerdo para que esa persona le sirva el conocimiento y la experiencia, le sea útil para corregir esa enfermedad, esa disfuncionalidad, ¿no? Claro, cierto es que si, bueno, metemos más azúcar, una cosa estará más dulce, ¿no? Es decir, pero bueno, una forma de hablar, ¿no? Es decir, cuanto pero más es que elementos lamentablemente metemos... es la mentalidad, por pero eso es la estamos situación, es intentando adaptarnos. romper Efectivamente. esa mentalidad del cortoplacismo, que sea todo inmediato, ¿vale? Siempre se va a mejorar, pero no nos engañemos, estamos hablando de información, de cambio de hábitos. Para eso hay que conocer a la persona perfectamente, Claro, para eso claro. hay que dar con un profesional honesto, ¿vale? Claro. Y que Bien. esté dispuesto a dar ese tipo de información al paciente, porque yo creo que lo va a tener siempre ganado. Supongo que si te entra un paciente y le estás dando este tipo de explicaciones proyectivas, donde pueda defenderse el paciente por sí mismo, porque consiste en esto, la nutrición ortomolecular, Es darle que una conocimiento persona y pueda herramientas. dominar su vida, no ser Sí. dependiente, ¿vale? Y sobre todo tener control de calidad personal, que el ciudadano también tiene responsabilidad, el paciente tiene responsabilidad, y eso se llama control de calidad personal. Tiene que, claro, entonces esto es lo que ofrece, más allá de todo lo que estamos comentando, ofrece esto, que puedas controlar tu vida, dominarla, dirigirla, decidir a través de la alimentación. Es que yo creo Así es. que ya más claro no podemos estar diciéndolo, ¿vale? No depender de un profesional y repito y requetepito, si yo voy a un profesional y me da unas explicaciones como lo que estamos haciendo aquí ahora, pormenorizadas referente al caso X, a mí me tiene de paciente, aunque esté bien, para toda la vida. Uh-huh. Es que no lo sé porque se pierde si se calla o se ocultan cosas. Yo creo que se gana. Sí, mira, tengo otro caso que es justamente pues una persona que yo vi nacer y que es pues un vecino de la casa donde yo nací, a 25 kilómetros de Valencia,
y bueno, pues considero que realmente es una persona que aprecio mucho, pues a él y a su mujer, y bueno, pues recientemente le diagnosticaron pues un tumor primario en un riñón que le había hecho metástasis en ambos pulmones y en algunas áreas, digamos, óseas, ¿no? Y claro, lo primero que se pone en contacto la mujer conmigo, me dice, estamos asustadísimos, nos han dicho que esto no tiene cura. Claro, ya imagínate, ¿no? Digo, por lo menos ha sido honesto el oncólogo, ¿no? Que no tiene cura, que van a intentar frenarlo con los tratamientos, pero que eso es cruel y es así, ¿no? Y bien, pero lo que no te ha dicho es por qué tienes ese cáncer, ¿no? Entonces te he dicho que, bueno, esto es algo muy complejo, es algo muy que, bueno, te ha tocado, ¿no? Esto se está investigando y esto no se sabe, hay muchas cosas que lo causan, pero está todavía en estudios, ¿no? Digo, mira, vamos a analizar tu alimentación, lo primero, ¿no? Comes carne, comes cantidad de frituras, comes cantidad de alimentos, digamos, que pues son patatas fritas, de croquetas, de empanadillas, de calamares fritos, de rebozados, de empanados, de encurtidos, de fiambres, de derivados cárnicos, de lácteos. Este tipo de alimentación, pues bueno, voy a desmenuzarlo cada uno de ellos, ¿no? Y voy a explicarte la carne, porque es cancerígeno, ¿no? Por las nitrosaminas. El café, la Coca-Cola. Vas explicando por los benzopirenos, pues son hidrocarburos torrefactados que generan pues cáncer. Entonces hay un montón de cosas, ¿no? Y de hormonas que son precursoras de muchas reacciones y que los tejidos receptores hormonales pues también se saturan y provocan cáncer. Pero los lácteos está demostrado que la proteína de la leche y de sus derivados pues es altamente cancerígena. Bueno, hablamos de todas las cosas y cada me dice, entonces, quiere decir que a mí que el azúcar me gusta mucho, a mí los pasteles, los dulces, pues no, ¿por qué? Pues porque las células cancerígenas consumen 20 veces más azúcar que las sanas. Entonces, los PET, las tomografías por emisión de positrones, se mete azúcar con isótopos radiactivos que después en un TAC se detectan donde hay una metabolización de células consumiendo abundante azúcar de esas, ¿no? Entonces, es importante pues hacer pasar hambre a las células cancerígenas para debilitarlas y potenciar el sistema inmune para que la mix medicatis regeneratis, es decir, la fuerza de la naturaleza, intente al menos restablecer la salud, la normofunción, ¿no? Entonces digo, y bueno, ¿y qué otras sustancias se pueden tomar que sean beneficiosas? Pues mira, la cebolla, el ajo pues tiene multitud de sustancias, pero hay una en concreto que es la liina, que por oxidación, cuando tú machacas el ajo, tú puedes comer mucho ajo y es altamente beneficioso porque es microbicida, bactericida, fungicida, mejora la circulación, mejora los procesos digestivos, mejora un montón de cosas, ¿no? Su majestad el ajo, como se le podría llamar. Pero para el cáncer concretamente, el ajo así directamente no es útil. Hay que, permitir que una enzima, que es la liina, por la oxidación del contacto con la luz y el aire, se transforme en la linasa. Y la linasa es la que produce la apoptosis, es decir, la destrucción de células cancerígenas. Y eso está demostrado, pero claro, no trasciende porque, si el ajo cura el cáncer, pues imagínate, ¿no? Toda la gente comiendo ajo por un tubo. Entonces, ¿qué pasa con la industria farmacéutica? Pues nada, es mentira, que el ajo no cura el cáncer, que se han hecho pruebas y tal, ¿no? Sin embargo, pues hay multitud de trabajos científicos rigurosos que demuestran los mecanismos por los cuales esto sucede. No solamente el ajo, sino también la cebolla, aunque más concentración tiene el ajo tiene el propilo, el ácido de arílice, y también el puerro, que son los tres alimentos de la familia de las liliáceas, ¿no? Entonces, yo le especifico y le digo, mira, los mejores resultados que se han obtenido para destruir células cancerígenas es cuando la persona llega a consumir 1 gramo por kilo de ajo en estas condiciones. Entonces, claro, le miro también la boca y digo, no tienes dentadura,
¿Qué ha pasado con la dentadura? No, es que empezó a estropeárseme y fueron quitándome y claro, me tienen que poner unas prótesis. Y digo, tú no puedes, digamos. No, pero yo me defiendo. Pero si no tienes molares ni premolares, no tienes capacidad de poder, digamos, procesar los alimentos, romper las estructuras proteicas y fibrosas. Es decir, es imposible. Bueno, me defiendo. No, tú tienes que triturarlo todo. Necesitas un aparato que lo triture, como dice el refrán, la bebida masticada y la comida triturada, ¿no? Y así pues le vas explicando y al final dice, entonces no puedo comer esto. Poder sí, no debes. Es decir, lo que te juegas es tu vida. Es decir, si te han dicho ya que no tienes curación, yo no te voy a coger del cuello, pero sí te voy a ser lo suficientemente riguroso, aquí sí que lo tienes que ser, ¿no? En la dieta, puesto que no puedes estar alimentando, no debes de alimentar esas células, debes de debilitarlas, debes de destruirlas y debes de potenciar tu sistema inmune para que pueda abordar y debes de alcalinizar, porque tu alimentación... y con eso es como, digamos, se pueden conseguir resultados como hay muchísima gente con tumores. Yo conozco mucha gente que les he ido tratando y que llevan pues muchos años, 20, 25, 30 años, que no se han llegado a curar. Unos no se han llegado a curar, otros pues les han desaparecido otros se han quedado estables. Bueno, lo cierto es que no se han muerto. Entonces es evidente que funcionan, ¿no? Y cuando lo ves que funcionan, pues entonces tienes la fuerza para poder, la experiencia y el conocimiento para poder, digamos, pues aconsejar a cualquiera, ¿no? Pero también hay situaciones, como dije antes, en el que la persona ha llegado a una fase de no retorno y lo único que puedes hacer ahí es pues prolongar algo la vida y la calidad de vida, ¿no? Pero nada más. Si le han dado 1 mes o 3 meses, pues a lo mejor puede vivir 6 meses, 8 meses, ¿no? Pero al final... Y es que es curioso, porque si un médico en el que confías te dice que no tienes solución y que te quedan 3 meses de vida, es que te mueres en 3 meses. Sí, es lo peor que se puede hacer, decirle a una persona que... Exacto. Porque métete a un programa en el cual ya en el subconsciente está metido, ¿no? No quiere pensarlo, claro, no quiere ser consciente de ello, pero lo cierto es que el miedo que le genera y la reacción que creo que 3 meses... Es que está comprobado, se desprende una especie de sustancia, igual se la sustancia de la muerte y te mueres. Claro. O sea, te mueres, obedeces. Lamentablemente, mira, pero es así. Bueno, pero bueno, estamos haciendo lo que podemos. Este programa me ha parecido súper productivo, muy provechoso, me ha parecido apasionante. Y es que la nutrición ortomolecular todavía queda muchísimo trecho. No tiene desperdicio. Es que pedimos mucho libertad, que debe de ser derechos fundamentales, pero la libertad de nuestros propios hábitos. Es que la gente no se hace cargo que en 21 días se puede cambiar los hábitos, que no es tan difícil. Bueno, sí es difícil en cuanto a intensidad se refiere, pero bueno, yo voy a recomendar un libro gratuito además. En 21 días se pueden cambiar los hábitos por los que quieras, o sea, hasta eso es posible. Se puede cambiar solamente en un solo chasquido de dedos. Es decir, es el miedo es el que puede provocar esa reacción, ¿no? Y la pereza, Mira, muchas veces, como decía Buda, el mal viene de la ignorancia. Entonces, es decir, cuando no se tiene conocimiento... Pues, y la estupidez viene también de la ignorancia. Entonces, hay que tener mucha disciplina. Es decir, yo sigo las directrices sin ser un talibán de todo lo que realmente llevo a la práctica y digamos, he trabajado a lo largo de más de 50 años, ¿no? Entonces es obvio que cuando durante ese tiempo has visto a miles y miles y miles de pacientes con enfermedades, porque claro, muy pocos han sido los que en los últimos años vi que venían antes de tener enfermedades ya a prevenir. ¿Por qué? Porque habían visto familiares o en amigos o en conocidos enfermedades y habían visto ya pues cómo se habían restablecido o no, y entonces ese miedo pues les hacía venir y decían, bueno, no tenemos nada,
venía la familia completa, ¿no? Pero queremos que nos marques unas pautas de alimentación saludable y de estilo de vida saludable en su conjunto. Muy pocos, la mayoría, pues el 90 y muchos % venían ya con patologías ya y prácticamente desahuciados, ¿no? O, digamos, si no desahuciados, pues sí, ya pues aburridos de la iatrogenia existe, no nos engañemos. Claro que existe. Vale, porque, repito, hay una sustancia que se desprende a partir de cuando te dicen te vas a morir en 3 meses, estar desahuciado. La iatrogenia causa la muerte y eso está comprobadísimo. Uh-huh. Tampoco es que vayas por ahí por la vida con el efecto Pigmalión, o sea, todopoderoso. Pero bueno, la parte espiritual también es interesante. Y por regla general, muchas personas se dejan morir porque confían en ese profesional que les han comentado. No solamente a ellos, sino a sus familias. Sí. Alrededor. Entonces, es un festival de iatrogenia impresionante. Claro, no puedes demostrarlo, pero ocurre una y otra vez. Te mueres, te mueres. No te mueres, no te mueres. Pues que me ha encantado, José Ramón, este programa de hoy. Entonces, bueno, pero bien, vale, si sirve, pues si por alguien... Por supuesto, no te quepa ninguna duda. Sabe. Lo que no sé es cómo prevenirlo. Y sobre todo depender del médico que me dice esto, que aprende, ten control de calidad, que los pacientes también tienen una responsabilidad personal. Uh-huh. Es que para todo se requiere un esfuerzo. Pero que al final no es un esfuerzo, ya pertenece a una calidad de vida, a una forma de vida. Claro. Yeah. Bueno, pues en este podcast voy a recomendar un libro que es gratuito, que está en ebook, que son 30 formas para cambiar los hábitos en 21 días. Perfecto. Vale, y ya está, pues bueno. Perfecto. Es muy interesante. Bueno, nada, pues vale. para la próxima. Nos vemos en la próxima, ya lo hablamos. Venga, vale, de acuerdo, cuídate. Adiós. Hasta ahora. Igualmente. La nutrición o medicina ortomolecular utiliza sustancias que existen en el cuerpo humano de forma natural y necesarias para la vida, con el propósito de restituir el equilibrio nutricional del individuo. Estas sustancias se suministran regularmente por medio de vía oral, pero cabe también la posibilidad de suministrarlas vía endovenoso. Por lo tanto, la nutrición o medicina ortomolecular es la parte de la medicina dedicada a la rehabilitación celular, o dicho de otra forma, al restablecimiento del equilibrio químico del organismo. Dando la molécula adecuada en el momento justo, regulamos las alteraciones bioquímicas que aparecen en el organismo, permitiendo no solo tratar, sino prevenir la aparición de enfermedades. Este objetivo se consigue a través del uso de sustancias y elementos naturales como vitaminas, minerales, oligoelementos, aminoácidos, prebióticos, coenzimas, las cuales van a permitir un reequilibrio bioquímico, neutralizando estos efectos y mejorando la calidad de vida. Porque la nutrición o medicina ortomolecular se adapta a cada paciente, se acompaña siempre de un programa nutricional personalizado. Se intenta dar los nutrientes con la mayor biodisponibilidad posible. Además, cada persona tiene un equilibrio metabólico y la nutrición ortomolecular tiene la misión de que cada individuo alcance su mejor forma de salud a partir de su individualidad bioquímica. La nutrición o medicina ortomolecular se utiliza cuando queremos suplementar y ayudar a pacientes con déficits específicos, regular funciones biológicas, corregir déficits nutricionales crónicos provocados por una dieta pobre en nutrientes, actividad física, biología, tóxicos como el tabaco, polución ambiental, estrés. Los déficits crónicos o subclínicos suelen pasar desapercibidos y sin tratamiento correspondiente. Sin embargo, están relacionados con la aparición y la gravedad de ciertos síntomas triviales como cansancio, dolores, infecciones crónicas, dermatitis, hasta enfermedades más severas como el cáncer, el envejecimiento o enfermedades degenerativas. Mantener una nutrición óptima, previniendo enfermedades, desintoxicación y drenaje, la aplicación de tratamiento ortomolecular cuando la enfermedad se encuentra todavía en la fase celular o antes, es decir, cuando todavía es funcional, es una forma de aplicar preventivamente la nutrición ortomolecular. El doctor en naturopatía, José Ramón Llorente, nos ofrece un largo ciclo de programas de radio mensuales de nutrición ortomolecular, medicina ortomolecular
por supuesto desde radiosapiens.es.